Si entonces apareciera la hemorragia, yo tengo que tener a la mano el uso de hemostáticos odontológicos que los van a conseguir en el mercado, algunos químicos, otros en forma de apósito. Cuando hablamos, todos tienen de alguna manera un equivalente químico, pero algunos son líquidos, ¿ok? Incluso consiguen un frasquito que venden mucho así, no sé si es de sí, que es de aluminio, me parece. Es un frasquito así negro, parece un esteroide. Ajá, ese también sí, perfectamente lo pueden comprar. Pueden conseguirlo como el bombón, gelitas, mal llamadas gelitas. También hay unas láminas que parecen como gasitas que se colocan intraoperatorias en la zona y además son reabsorbibles. Y por supuesto nuestra gasa odontológica, que es la que nos va a asegurar mediante la compresión que haya una estabilidad de ese sangrado. Ok, entonces dentro del grupo de los más frecuentes seguimos y tenemos la luxación o fracturas de dientes finos. Hoy no hay nadie acá, ninguna está acá en cuarto, ¿verdad? No hay nadie acá en el cuarto. Hoy, cuando estaba en la guardia, un paciente de primera vez, los muchachos están llenando ahorita historia, y vio a una paciente una fertilización como si fuese una reproducción. La paciente copiando. ¿Y por ella por qué está fertilizada? ¿Eso qué es? ¿Un retenedor? No, doctora, es una fertilización. ¿Por qué? Ah, doctora, porque es que sacándole el canino le lujaron el lateral. Lujación. Imagínense el exceso de fuerza que le dieron al elevador apoyándose en el diente vecino, que lujaron el diente vecino. Y tiene movilidad grado 2 con todo y fijación. O sea, yo coloco el dedo y el diente se mueve. Está móvil. Está móvil. Y eso es nuestra responsabilidad, garantizar que yo no tenga que hacer apoyo en el diente vecino. ¿Qué tal que ese diente hubiese sido un implante? El estudiante fracasado y quién va a pagar el examen. Que le den gracias a Dios que el diente es natural y se mantiene en el alveolo. Pero si es un implante, no estuviera en la boca porque eso no puede fertilizar. ¿Qué van a hacer? Entonces, el apoyo del elevador y del instrumento siempre es apical. Apical. Más apical que lo demás. Si lo hacen hasta el diente vecino se va a enojar. ¿Okay? Siempre es apical, lo más apical posible. La fractura voluntaria de órganos dentales vecinos, restauración, igualitamiento. Yo me he llevado algunas restauraciones, no te lo voy a mentir. Los pollitos, con el cuello y haciendo la lujación, abulsiono los cuellos. Le digo, ay, mira, este cuello está bastante defectuoso, debería cambiárselo. Le digo al paciente, porque sí, a veces hay unos cuellos que son una pared completa, y me ha pasado, me he llevado cuellos, ¿ok? Lo que es fracturado. Pero una cosa es que yo fracture el cuello, y otra muy distinta es que fracture el diente, ¿ok? Entonces, cuidado con esos dientes que tengan aditamentos protésicos, que tengan alguna patología ortodóntica o que tengan una corona fija, porque la pueden abulsionar. Asociadas a exceso de fuerza o posición inadecuada del instrumento quirúrgico hacia el diente atrás. Fractura alveolar y de tuberosidad. La fractura alveolar puede estar asociada a factores intrínsecos como la anquilosis o factores extrínsecos como técnicas quirúrgicas inadecuadas, que ya eso lo hemos hablado. ¿Dónde está ubicada la tuberosidad y cuándo es más frecuentemente posible que se fracture? Cuando traemos quién? Y ustedes lo ven, ay, está pasando un bicho, está papaya, sí, está papaya. Y entonces le dan toda la fuerza y se traen eso que está ahí. ¿Ya lo vieron? Sí. Eso es la tuberosidad del maxilar. Se la traen completa. Generalmente produce un poco de sangrado y la cicatrización para el paciente es dolorosa. ¿Okay? Porque estamos hablando de una fractura que se hizo de forma traumática. Equimosis en la zona de punción relacionado a la ruptura de vasos sanguíneos y a la salida de sangre hacia las membranas mucosas. A veces es solo un puntico, una equimosis muy pequeñita, y hay pacientes que parecen una tela de araña. ¿Por qué creen que puede pasar esa respuesta que pareciera una tela de araña en algunos pacientes? ¿Por qué puede pasar esa respuesta brusca? ¿Qué fue lo que no hice en mi función anestésica? Aspiré la
desafiaron y tocaron un paso. Y al tocar el paso, ¡pum!, sale el examen de una vez. Ajá. Signos de isquemia mucosa facial, generalmente por la rápida perfusión anestésico local con epinefrina en los tejidos, que provoca una isquemia tisular por empajo arterial. Me ha sucedido, es terrible. Me ha sucedido unas 2 veces, que recuerden. Debo tener más o menos como 18 años operando. Y por lo menos 2 veces me ha sucedido, haciendo cordales superiores. Las 2 veces haciendo cordales superiores. Estoy confiada, hago la colocación del bloqueo anestésico y a veces, como sé que es medio carbolito, lo paso rápido. Y veo que la mitad de la cara se pone rápido. Nariz, frente, zona superior, rápida percusión, párpado, este lado. Entonces, cuidado cuando lo hagamos. La última vez no fue tan lejana, así que tengo tiempo ya operando con ustedes de margen de mayor seguridad y no tan confianza. Y muchas veces los errores suceden por un exceso de confianza del cirujano. Nos confiamos que nos pedimos cosas, preoperatorios, nos confiamos y no tenemos todo el material científico, no confiamos y trabajamos más rápido por la confianza. ¿Okay? Entonces, a veces hay que parar un poquito, detenernos y retomar los pasos. Entonces, bueno, ahora intento otra vez un cuartito de calcul, me vuelvo de lugar, otro cuartito de calcul, porque a veces le pasaba el día rápido y lo hice con mucho. Solo que bueno, cuando uno ve que pasa la rápida perfusión, que no sé a quién le va a pasar, pero pasa, entonces nos asustamos. Lo único es que como es un efecto que va a tener un corto tiempo, no pasa a mayores. ¿Okay? Algunos pacientes más, algunos pacientes menos, pero si les digo, mira, vas a tener un poquito como de que está más blanca esa zona, va a mejorar, uno le da un masajito ahí para que mejore, y sí mejora, pero ustedes no van a ver en la cara, ya saben de qué se trata. Bien, tienen que sentar al paciente. Abrasión labial, ya sabemos con qué se relaciona, y cirugía bucal también se puede relacionar no solamente al uso de bisturí. Cuando utilizamos el motor quirúrgico, pieza recta, para operar, ese vástago genera muchísimo calor. Entonces, si no hay una buena irrigación, el paciente se le puede quemar el labio. Cuando hablamos de motor quirúrgico, no de presa, que es de aire, sino del motor que es eléctrico. Hay pacientes que pueden tener abrasiones producto de eso. Desgarro del tejido mucoso, ya lo hablamos. Si no hacemos la sintemotomía, puede ser un recto radicular. Se lo van a llevar. Yo he visto rectos radiculares que se traen un pedazo de mucosa vestibular completo, porque no le hicieron el segundo tiempo quirúrgico, por la razón que sea, y se lo traen. Porque hubo mucha inflamación, porque estaba fibroso, porque ya tenía un granuloma y piensan que es parte del granuloma y se traen todo. ¿Okay? Paso y paso. Rotura de la fresa quirúrgica. Puede suceder, me ha sucedido. Tengo que estar preparado, tener una pinza un poquito delgadita para yo poder ubicar mi fresa quirúrgica. Pueden evitarlo sí con el reemplazo oportuno de su instrumental quirúrgico. ¿Por qué me ha sucedido a mí? Yo compré un lote de una marca que utilizo de fresas quirúrgicas, 701, que se llama SSY, que son muy conocidas mundialmente. Son unas fresas quirúrgicas, de hecho, nada económicas. Y bueno, compré un lote y posiblemente o era una copia AAA o tenía mucho tiempo guardada y estaban deficientes. Porque de ese lote puedo decir que el 70% se fracturó. Es más, ya le tenía miedo, no hacía acordar con ella porque tenía pánico. Y le decía a Carla, a mi asistente, mira, deja las SSY para hacer dientes que yo pueda tener visión directa. Por ejemplo, un molar inferior, ¿sabes? Que yo podía estar ahí viéndolo. Pero cordales no. Entonces compré una marca genérica, como una casa comercial de Caracas, que salieron súper chéveres, no eran tan reconocidas como la SSY, pero y ya les tengo de hecho un poco de miedo, porque entonces no sé si son originales o son copias. Entonces no las he comprado más, pero se fracturaban iniciando la osteotomía o la odontosección. Que lo peor es la odontosección.
pierde y no sabe uno dónde está la sed. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso. Esa sed ya a mí me encanta por eso, porque pasa pues demasiado largo. Demasiado largo. Es tan largo que ustedes no tienen control de todas las partes activas. Y no solamente pueden dañar tejido, sino que ella, como ella es tipo cónica, ¿cierto? Así como una endoceta, la parte activa más, vamos a decir, más cercana a la zona que ustedes van a tratar, generalmente esa punta se fractura. Y ustedes, como ven que sigue cortando, le siguen dando y no saben dónde está la punta. Cuando sacan eso y lo ponen así en la mesa, alguien mira y dice, ¡ah! ¿Dónde está la punta? Y yo, no. ¿Cómo que no está? ¿En qué momento sale? La carita así de tu casa. No, me di cuenta. Dios mío, ¿quién tiene placas? ¿Ok? Entonces casi no me gusta por eso, porque cuando se fractura una 702, ella tiene una dimensión que es fácil verla. Cuando ustedes la ponen, ya eso no corta más, si se fractura. Pero esa larguísima, si se fractura una porción, ustedes van a seguir trabajando. Y no se dan cuenta. Nos damos cuenta casi cuando el paciente se está yendo para su casa, exactamente. Que alguien mira y ve que hay una porción que falta. Entonces, yo no soy muy alerta al sepia, de eso es también utilizado. Comunicación mucosinusal por exceso de fuerza. Por mal diagnóstico, porque ya yo sé que está penetrada, no le pedí imágenes al paciente. Relacionado con el socio de molares superiores en presentación íntima con las raíces, de las raíces con el seno maxilar. ¿Okay? Si está en íntima relación, puede ser que esté fectoneando ese seno maxilar, esté fectoneando las raíces, como puede ser que sí esté invadido. Pero como yo no puedo adivinar si es una cosa u otra, yo tengo que prever que no se vaya a dar una comunicación. Y en caso de que se dé, yo debo contar con algunos medios para cerrarla. Saber hacer mi colgajo, porque me lo leí, yo lo repasé para poderlo hacer. Tengo sutura disponible para hacer el cierre mecánico primario, la síntesis del tejido. Cuento con por lo menos una gelita o un empujón para hacer ese tapón que yo necesito en general, local. Y además tengo suficientes gasas para controlar el sangrado. ¿Okay? Desplazamiento de órganos dentales a otros espacios. Me sucedió una vez hace algunos años. El paciente hizo una delusión atípica, no accidental, sino atípica. Un paciente que no toleraba con el agua en la boca. Joven, 21 años a lo mejor. Y entonces él quería todo el tiempo estar tragando durante la cirugía. Abulsionamos el molar y el molar superior, ya estaba en la boca y él se queda ahí como en el carrillo. Y mientras buscamos el mosquito para sacarla, con el dedo prácticamente en la boca, el paciente tragó y le estaba recordando. ¿Y dónde está la cortada? ¿Está en el estómago o dónde está? Bueno, le hicimos la preapical y la cortada se veía como si estuviese en el alveolo y no estaba en el alveolo. Se había ido al seno maxilar. Ya no estaba ahí en posición vertical, sino transversal en el alveolo. Así que bueno, hay que hacer un cambio, un orificio en el seno maxilar y sacar la cortada. A mí me sucedió. Si a mí me sucedió, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Que me sucedió hace algunos años. Yo pienso que unos 7 u 8 años. Pero sí he recibido de mucha gente que le están haciendo exodoncias y hay una comunicación mucosinusal que no prevé y se va a la cordal o se va al tercer espacio. Tuve una que fue el tercer espacio, yo a algunos les eché el cuento de que utilizamos el dedo. Les conté que fue con el dedo que les trajimos, ¿okay? Porque estaba acá en la grasa. Habían instrumentado tanto que hubo una comunicación con la grasa, con la bola del chat, con ese espacio. Y entonces en la manipulación la cordal se desplazó y se desplazó hacia la grasa. Le hicieron que hacer la panorámica al paciente, la paciente estaba muy edematizada, muchísimo, muy edematizada. Y la cordal se veía como si estuviese en su lugar. Poníamos el espejo y no había nada. Estaba aquí en la grasa. Entonces, claro, nosotros palpamos y digital, aquí está, yo la siento, ay, ¿cómo la sacamos? ¿Con qué instrumento la vamos a sacar al central? Imposible. Cada sosteníamos por un lado y a punta del dedo, aquí está,
está, ya la tenemos. Así fue que la extrajimos. No siempre es tan fácil. Entonces, la zona tiroidea es terrible extraer una cosa de esta. Terrible. Entonces, cuidado con ellas. No se confíen. No se confíen. ¿Okay? Siempre haciendo la colocación de la seguridad de los dedos de forma bicortical. Seguridad bicortical. ¿Okay? Con los deditos. Luxación, me falta una. Luxación mandibular. Sucede muchísimo también. Aparte de la luxación mandibular, también puede suceder que el paciente tiene traba mecánica en el cierre mandibular. Doctora, quedó con la boca abierta. Algunos están sublujados y otros están completamente lujados. No abren, no cierran la boca, quedan con la boca abierta, posterior al procedimiento. Y eso puede pasar por el exceso de fuerza, porque el paciente ya tiene una condición y hubo una respuesta muscular que no permite el cierre mandibular. ¿Qué maniobra utilizamos? ¿Cómo se llama la maniobra? ¿La conocen? ¿Quién sabe? Es por M. Relacionado al tiempo de apertura bucal y a la aplicación de fuerza constante durante la maniobra de anexo ósea de molares inferiores. Es cuando más sucede. La maniobra se llama Nélato. ¿Okay? Al paciente lo sentamos con la espalda que esté paralela a la espalda que esté paralela a la pared. Pero a mí me gusta mucho un banquillo sin respaldar. Un banquillo que no tenga respaldar. Hay algunos que les gusta con respaldar. No me gusta mucho la silla del cirujano o del operador porque eso se mueve, tiene rueditas. Sí. Y entonces nos posicionamos frente al paciente y con los dos dedos pulgares nos vamos hacia la zona de ese ángulo mandibular interno, no el externo, no este, sino el interno, ¿okay? Donde vamos a hacer la punción anestésica, y en un solo bloque hacemos hacia abajo y hacia arriba, y reposicionamos la mandíbula. ¿Okay? Entonces, tenemos que intentar saber por lo menos cuál es la técnica mínima para intentar resolver la situación. ¿Sí? Porque además es una situación súper abrumadora para el paciente, que no pueda cerrar la boca. Enfisema subcutáneo, ya todos saben lo que es, porque ya lo hablamos, es la entrada rápida de aire al espacio subcutáneo, producida por generalmente la turbina. ¿Okay? La turbina en la zona superior. Rotura del instrumental quirúrgico, allá tienen una parte activa, puede ser de una 7A aparentemente. Rotura de la aguja anestésica por dobladuras. La que más se fractura es cuando lo doblan así, muy cercano al cabo. Cuando está muy cercano a esa zona, se fractura la, sobre todo si la hacen hacia un lado y hacia el otro, se puede fracturar la aguja. Aquí hay una fractura, ¿ves? Por lo menos esta no es una gran cosa, no es un problema mayor, pero hay accidentes que son terribles. Por ejemplo, cuando pasa cercano a la lengua. Eso es terrible, terrible. Vamos a pasarla. Ok, un diente extraído por error, ya sabemos que generalmente tiene que ver porque no encuentran los dientes, porque hay un mal diagnóstico. Fractura mandibular relacionada con el exceso de fuerza, sobre todo en exodoncia de terceros molares a nivel del ángulo. Número 7 o número 8 son los que más producen la fractura mandibular. Pleurectomía mentoniano, ya lo hablamos, porque hacen incisiones o descargas a nivel de los premolares inferiores, cuando sabemos que ese espacio debe ser respetado, ese espacio entre los dos premolares. Parálisis facial por esa diseminación de anestésico local hacia la zona de la parótida, y la declusión accidental, que ya también lo hablamos, que cuando ese diente puede ser deglutido, diente o cualquier otro objeto de la boca puede ser deglutido de forma accidental. ¿Okay? No solamente tenemos entonces condiciones orales para una complicación oral, sino también que pueden haber condiciones sistémicas. Cuando hablamos de las condiciones sistémicas, hablamos de reacciones vagales, ¿okay? O vasovagales, comúnmente asociadas al miedo del paciente, ansiedad y estímulos dolorosos que puedan generar lipotimia, síncope e hiperventilación. ¿Qué me puede dar la diferencia entre una lipotimia
y un 5. O sea, ya todos vieron medicina bucal, ¿verdad? No. No. Lo van a ver. Ajá. ¿Qué es una lipotimia? ¿Sabes? La lipotimia es como que maracuchamente decimos el yello. O sea, no es la. O sea, técnicamente, o sea, es el yello. O sea, cuando nos sentimos débiles porque no comimos en la mañana o algo así, mientras tanto es síncope, es el desmayo con la pérdida de conciencia como tal. La diferencia es que una no hay pérdida de la lipotimia, no hay pérdida de conciencia y la segunda. La lipotimia es fácil. De una manera fácil de saberlo es que la lipotimia es predecible. El paciente se va. El paciente dice, ¡no veo! Ya usted sabe que eso es borroso, porque el paciente lo predice, porque no hay pérdida de la conciencia y el paciente siempre tiene comunicación verbal con el operador. Obviamente que esa comunicación verbal es pudorosa porque el paciente se siente vulnerado, se siente vulnerable, se siente mal. Y tiene que ver con eventos intrínsecos que pueden ser físicos o pueden ser psicológicos del paciente. ¿Cuál es este evento psicológico más frecuente? El paciente tiene mucho miedo, ha vivido experiencias anteriores negativas o tiene información negativa hacia el evento que va a recibir, hacia el evento quirúrgico que va a recibir, y basado en eso, el paciente entonces se comporta de esa manera. ¿Qué tenemos hoy en contra? Que los pacientes buscan información en las redes sociales, ¿okay? En la web, y esa información no siempre va a tranquilizar la incertidumbre del paciente, sino que se puede haber sagrado, el paciente no se sienta pensando que todo va a salir bien, se sienta pensando que todo va a salir mal. Entonces es importante abordar a ese paciente ansioso, abordarlo psicológicamente antes y anticipar la información. Mira, te vas a sentir un poquito de presión, vas a sentir un poco de tal, inclusive consultarle al paciente si eso lo ayuda a sentirse más cómodo. Hay pacientes que dicen, no me digas nada, haz lo que tengas que hacer. Y otros pacientes dicen, yo quisiera que me vayas diciendo paso a paso. Entonces, como esa parte comunicativa con el paciente puede ayudar. ¿Okay? Si esa respuesta vasovagal se produce, nosotros tenemos algunas posiciones para contrarrestarla, como lo es la posición 3D. ¿La conocen? Sí. ¿Sí? ¿Puedes explicármela? Ajá, si quieres, Alejandro, Alejandro, Sí. ajá, haz una hojita, te anotas a Cuidarlo. ajá, cuidarle y ajá, Yamili. ¿Cómo es la posición 3D? Colocan al paciente de cubito supino, parece que, y le levantan los pies. Cubito supino es que está mirando hacia arriba. Sí, boca arriba, y levantan los pies para que llegue mayor irrigación sanguínea. Exacto. Quiere decir que la cabeza va a estar más o menos como mínimo a nivel del abdomen del paciente y los pies van a estar por encima de su barriga, bueno, de su abdomen. Sí, y eso está contraindicado para pacientes que tienen una elevada presión intracraneal. Exactamente. Solamente en esos casos. ¿Okay? Solamente en esos casos. Algún paciente que haya tenido algún accidente o que tuvo en algún momento edema craneal por la causa que sea, ya sea viral o que la haya tenido por algún accidente, ese es los únicos casos que está contraindicado. Es decir, que eso, si a mí me pasa eso con un paciente posterior a un choque en moto, yo no lo voy a hacer, ¿verdad que no? No. Ajá, porque ya sabemos que si hay elevada presión intracraneal, yo no puedo ponerlo en esta posición. Pero si yo al paciente le estoy sacando un diente de leche que está en una mucosa fibrosa, y el paciente tiene mucho miedo, y entonces comienza a decirme que se está desmayando, y yo siento que lo veo y siento que me voy a morir, ¿ok? ¿Cómo lo voy a poner? En 3D. Aquí los sillones no hacen toda la posición 3D. Se lo digo porque ya nos ha pasado, lo hemos tenido que hacer en la consulta, en las clínicas, y les digo a los muchachos, busquen un bolso, un morral, o una maletica, y lo ponen en los pies del paciente para que se eleve, ¿ok? Así que no se desesperen. Uno iba a acostar al paciente en el piso, yo no, en el piso no. En el mismo sillón,
O le sostienen los pies, o le colocan un bolso y dejan al pacientico allí si lo dejan que él respire. Dejan que el paciente respire, no van a estar 50 encima del paciente. ¿Okay? A veces son pacientes que necesitan atención. A veces no son respuestas vasovagales reales. Son pacientes que necesitan atención porque hay algunos componentes psiquiátricos que acompañan a la persona y eso es lo que hace que ellos exacerben situaciones. ¿Okay? ¿Esas son las mismas reacciones psicógenas o neurovegetativas? Son psicógenas, 100%. ¿Okay? Y entonces tenemos el síncope donde si hay pérdida de la conciencia, el paciente no anticipa mucho que hay un evento sistémico, sino que de forma abrupta pareciera que el paciente recibiera un corto. El paciente de pronto no responde a mi comando verbal. ¿Te sientes bien? ¿Sí me explico? ¿Me estás escuchando? Y el paciente no responde porque incluso hay pérdida transitoria de la audición, porque el paciente está cayendo en un estado de inconsciencia y está respondiendo a una respuesta vasovagal, pero que tiene que ver con un componente cardíaco. ¿Okay? Posiblemente hay una bradicardia o se pueden sumar factores múltiples. Un paciente que hizo una arritmia muy elevada y entonces hay un agotamiento de ese músculo y por eso puede generarse el síndrome, que generalmente está relacionado a un evento cardíaco. Doctora, yo desde chiquita me daba desmayos así y el más reciente fue cuando tenía como 18 y a raíz de eso, o sea, era de que me desmayaba de la nada. Entonces me llevaron al cardiólogo y dijeron que era por bradicardia. Bradicardia es lo que más lo produce. Son bradicardia que el paciente está acostumbrado, ha estado toda su vida acostumbrada a esa bradicardia, pero llega un momento donde él se exacerba ese punto bradicárdico y el paciente cae con mucho. Y da también como eso, así el zumbido, Da un y zumbido y el paciente tiene pérdida auditiva transitoria. Y sientes como que o sea, con presión aquí, como mucha presión en la cabeza, que ya sabes que te vas a desmayar. Claro, y el paciente no siempre tiene la oportunidad de comunicarlo, porque recuerden que como tiene la boca abierta, y a veces tiene que de goma. Un paciente que hace un shock, esto pasa mucho en pacientes que hacen un shock de pánico. El paciente que hace un shock de pánico, el paciente primero está centrado en intentar controlar la emoción, porque es una emoción que es de forma espontánea y abrupta. Nadie ve venir un shock de pánico. Es como el que sufre vértigo. El que sufre vértigo tiene la intención de decir yo subo y sube, pero cuando está arriba no puede bajar. No puede bajar porque está en pánico. ¿Okay? Su cuerpo no responde ante la situación. Lo mismo pasa con muchos pacientes que, por ejemplo, les colocamos el ticket de goma. Algunos pacientes con ticket de goma, como se desesperan porque se tardan ustedes un pelín y ya tienen dos horas con el ticket de goma y el paciente siente que tiene dolor articular y de pronto hay un componente cardíaco allí, ¿ok? Y puede suceder, ¿ok? Entonces a veces estar pendiente de cómo te sientes, cómo vas. El paciente en cirugía lo tapo, inclusive con anestesia local, le pongo un campo abierto y más de una vez levanto el campo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te sientes? Cuando veo que tiene mucho rango que se mueve. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te sientes? Ok, chévere. Hay que preguntarle al paciente, porque yo no sé si está desmayado, no me he dado cuenta. ¿Okay? Hay que monitorear al paciente. Y tenemos el shock por hiperventilación, que también genera una respuesta vasovagal. Ese paciente que no respira dentro del intercambio natural de dióxido de carbono-oxígeno, sino que es un paciente que quiere respirar rápido. Y esa salida rápido de oxígeno también hace una entrada rápido de dióxido. ¿Okay? Y ese es un paciente que se desatura. Y al desaturarse me produce una respuesta rápida de shock vasovagal. Un paciente que siente que está como ahogado y que se va a desmayar. Generalmente está mediado por también algunos factores de miedo. Entonces, llamar al paciente a que respire de forma armónica, podemos dirigir la respiración mediante la verbalización. Vamos, toma aire,
Y a veces les cuesta, suéltalo lentamente, repítelo, ¿ok? Como invitar al paciente a que haga la respiración funcional adecuadamente. O la utilización de la bolsita de papel. Ya lo han visto, ¿verdad? Sí, no bolsita plástica, por favor. Bolsita de papel. Una bolsita de papel, respira como está controlada la cantidad de oxígeno y de dióxido para el intercambio, el paciente entonces lo utiliza y mejora la sintomatología. Pero lo primero es invitarlo a que respire con acompañamiento verbal. Bien. Shock anafiláctico, ¿a qué se refiere? A una reacción inesperada de una reacción alérgica inminente. ¿Okay? Yo primero tengo que preguntar al paciente si es alérgico antes de inyectarlo. Y si me niega todo y aún así responde de forma alérgica, yo debo estar preparada para estimular la emergencia. ¿Okay? Entonces tenemos, es un cuadro raro de aparición brusca con existencia de palidez, taquicardia, prurito, urticaria, hipotensión y espasmos que pueden poner en peligro la vida del paciente. Puede ser mortal. ¿Okay? Generalmente está relacionado a los componentes químicos utilizados en la etapa prequirúrgica como anestésicos locales, tópicos o infiltrativos, látex, soluciones yodadas o soluciones cloradas. Hace añades tuvimos un niñito con alergia al látex. Añades, hospital universitario, un niño de 4 años con un tumor valvular, un linfoma de Burkitt. Tenía una bola de lo veíamos en la consulta externa y en la primera vez debe tener alergia a los anestésicos, porque haciendo la inducción cayó en shock anafiláctico traqueotomía. Esperamos 3 semanas, se estabilizó full hidrocortisona y a la semana lo volvimos a meter a sala. Y estando en sala, otra vez un inicio de edema de glotis y el paciente con una urticaria, pero feroz. Eso era una bola roja. ¿Qué pasa? No utilizamos óxido nitroso para la inducción, que es la más caliente que se le pone a los niños, por medio del tubo. Utilizamos otra manera para hacer la inducción y por vía endovenosa, porque ya tenía aquí puesta el niñito. Y en ese plan, bueno, tuvimos que volverlo a sacar por segunda vez del pabellón sin operarlo. Se le enviaron a hacer las pruebas de alergia y resulta que era que cuando lo estábamos lavando, el cirujano se pone guantes de látex. En la consulta general utilizamos un nitrilo. Resulta nos dábamos cuenta, porque con el nitrilo, ¿quién eso se da cuenta? Pero en la cirugía de pabellón usábamos látex para lavarlo. Entonces cuando lo estábamos lavando, que hacíamos contacto con el látex, pero una cosa terrible. Creo que nunca había visto una alergia al látex tan terrible como esta. Rápido, eran cuestiones de segundos. El niño tenía contacto con el látex y se generaba una cadena histamínica terrible. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Vamos a preguntarle a los pacientes si son alérgicos al látex, si son alérgicos al yodo, si son alérgicos a algún medicamento. Los anestésicos locales son bastante seguros, es raro la vez que un paciente presenta alguna reacción adversa. Y el cloro, que a ustedes les encanta utilizarlo para la ortodoxia, ¿verdad? Sí, lo utilizan todavía mucho, ¿cierto? Sí, dicen que no se ha encontrado algo tan accesible económicamente y tan efectivo. Lo sabemos, pero bueno, hay que anticiparle al paciente que vamos a utilizar hipoclorito. Mira que es algo como el cloro. Mira, el hipocloro, que vamos a utilizar hipoclorito, que es la misma base del cloro doméstico. Entonces, ¿es alérgico o no es alérgico? Bueno, y no les dije, pasa el anterior. Las complicaciones postoperatorias las damos la próxima, la asistencia postoperatoria las damos la próxima semana. Entonces, ¿qué me gusta mucho a mí? Si pueden leerlo. Una ampollita es muy económica, cuesta como $2 o $3. Clorfeniramina. 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 Es de acción rápida, es seguro y se puede colocar intramuscular, mientras que la hidrocortisona tiene que colocarla por endovenoso.
Pero norfloxacina es súper bueno. Pueden buscar una pollita y tenerla ahí en su casa. Bueno, nos vemos el próximo jueves.